Buenas tardes, mi nombre es Arturo Santamaría Castillo, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Puebla y esta es una tarea para la clase de expresión oral y escrita. Bien, en esta ocasión les voy a hablar sobre la instalación de un cortador plasma CNC. Eh, entonces vayamos allá. Como les decía, les voy a hablar de la instalación de un plasma CNC. Esto fue mientras estaba haciendo um, la estancia 2 en la empresa donde yo estaba haciendo la estancia, pues se dedicaban a esto, instalan CNCs, cortadores CNCs, ya sea de plasma, router, lo que sea. Ellos los hacían, o bueno, los armaban, compraban los componentes, hacían la estructura ellos mismos y bueno, ellos los instalaban. Entonces vayamos. Primero, para empezar, ¿qué es un CNC? Un CNC, bueno, CNC son las siglas en inglés de Computer Numerical Control, es decir, en español sería control numérico por computadora, y simplemente son máquinas que utilizan, pues eso, una computadora para poder moverse, poder mover una herramienta en el espacio o en el plano, en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, y esa herramienta lo que va a ir haciendo es generalmente cortar un material, pero como ya está controlado por una computadora, pues puede hacer, por ejemplo, cosas, pues no sé, caprichosas o que normalmente una persona a mano pues difícilmente lograría. O también, como ya está controlado por la computadora, aunque haga cosas equivalentes a cosas que los humanos pueden hacer, pero pues los hace más rápido. Entonces, esa es la ventaja de estas máquinas. Eh, bueno, ahora, pero voy a hablar de los cortadores plasma también. Un cortador plasma es como el que vemos aquí, a la derecha. Estos cortadores son máquinas que producen un chorro de electrones por esta boquilla que vemos acá, o esta parte. Producen un chorro de electrones que van muy rápido y pues están muy calientes. Esos electrones o iones conforman lo que se conoce como plasma. Entonces, por eso se llaman cortadores plasma. Lo que expulsan es plasma, se llama. Y ese plasma es lo que corta pues al material que es el acero, el fierro. Entonces, pues son muy usados en la industria. Ahora, pues un cortador plasma CNC no es otra cosa más que una máquina que controla un plasma, la boquilla de un plasma, mediante control numérico computarizado. Es decir, la computadora controla el movimiento o hacia dónde se dirige este chorro de plasma. Y bueno, con eso pues uno ya puede cortar, por ejemplo aquí estaban cortando varias líneas sobre una placa. Podemos hacer letras, podemos hacer engranes, podemos hacer, no sé, un montón de cosas. Ahora, las secciones de un plasma CNC pues están aquí detalladas, o están aquí pues descritas. Para empezar, pues la estructura. El plasma se mueve sobre una mesa que podemos ver acá. Una mesa que tiene rejillas, es decir, que tiene pues fierros delgados que van en forma de reja y que tienen la función de sostener la placa
o el material que se va a cortar mediante el plasma. Esas rejillas están sobre una mesa, bueno, están soportados sobre una estructura en forma de mesa. Otra parte importante es el sistema de plasma, que pues como vimos anteriormente, es ya lo iba a señalar con el dedo, es pues esta planta, parece una planta para soldar, pero no, es para cortar. Entonces necesitamos una de esas plantas para conectarlo precisamente con la máquina CNC. Otra parte es el panel del operador. En esta parte que podemos ver aquí hoy, bueno, la parte que está acá es simplemente una pantalla, un monitor, una pantalla como el de las computadoras, con algunos botones para controlar pues la máquina. En nuestro caso, las máquinas que armábamos no tenían esta parte porque se conectaban directamente a una computadora. Entonces el operario pues lo dirigía la máquina mediante una computadora, una lap, una computadora de escritorio o como sea. El sistema y software CNC que vemos acá, en este caso todo lo que venía dentro, digamos la circuitería, los circuitos que controlan a la máquina, debe de ir aquí adentro en esta caja. Aparte está aquí pusieron todo junto, la circuitería y también el control, que es una especie de computadora también. En nuestro caso usábamos una computadora y en la pared pegábamos un gabinete, una caja metálica donde adentro metíamos todos los circuitos y bueno, estaba comunicado con la máquina mediante cables. Ok, mesas, bueno, entonces algunos sistemas o partes importantes de este CNC serían la mesa de corte, el sistema de rieles, motores a paso y gabinete. Entonces, los rieles serían, digamos, unas cosas que van aquí a los lados y que sirven pues para que se deslice toda esta parte, como puente. Se va a deslizar de un lado hacia el otro para poder moverse de acá hacia acá. Aquí arriba hay otros rieles que hacen que esta parte central se mueva, digamos, de acá hacia acá. Entonces, uniendo esos dos movimientos, podemos hacer que la herramienta final, en este caso un cortador plasma, pues se mueva en cualquier posición del plano de la mesa. Los motores paso a paso son estos motores que vemos acá y son motores que se les puede controlar, digamos, el ángulo en el que está en el que están posicionados. Entonces su eje no gira muy rápido, no son motores como los motores para corte o los motores, no sé, por ejemplo, de un carrito, un carrito eléctrico, no son como esos, sino más bien van muy lento, pero su ángulo en el que están, o en el que están, se puede controlar. Es decir, queremos que este eje se mueva a 90 grados, por ejemplo. Entonces se le da la orden al motor o a la computadora y se puede mover a 90 grados. Y además tienen mucha fuerza, es decir, a la hora de moverse pueden arrastrar muchos kilogramos, por decirlo así. Otro componente es el gabinete, que habíamos dicho que era una caja metálica que se ponía en la pared y contenía todos los circuitos que controlan a la máquina. Digamos, esta es la parte donde yo me centré, porque bueno, pues se supone que yo soy el mecatrónico, entonces pues yo me concentré precisamente en esta parte, en conectar todos los componentes que pues la verdad sí
yo no había conectado antes estos componentes, ni siquiera muchos de estos ni los conocía. Entonces, pues para mí fue un aprendizaje muy, muy grande. Eh, Otra pieza serían las piezas, otra pieza móvil, que en este caso sería el riel o el eje Z. El eje Z. Los rieles habíamos dicho que eran, se ponían a los lados, que eran como unos deslizadores, y precisamente son eso. Es decir, constan de una flecha redonda que sirve como base y unos cubitos que tienen unos balines adentro para que se puedan deslizar mejor sobre este eje. Entonces, encima de estos cubitos podemos poner lo que queramos. Podemos atornillar otros fierros, podemos atornillar, en este caso de los CNCs, se atornillan otro componente que es toda esta parte. Toda esta parte es arrastrado por estos cubitos. El eje Z es un mecanismo aparte que consta de un motor a pasos hasta arriba y consta de dos ejes deslizantes o para deslizarse. Adentro de esto también tiene unos cubitos parecidos a estos. En esta placa se atornilla o se sujeta la punta del cortador plasma. Y esta cosa que vemos aquí en medio, que atraviesa también a esta estructura, se llama, bueno, es una varilla roscada. Para que me entiendan, es un tornillo, solo que muy bien pulido y especial como para deslizarse. Entonces, a la hora de dar vueltas, este motor a pasos, esta varilla da vueltas, lo que hace que, como está acoplado digamos, con esta caja, a la hora de dar vueltas, esta caja se va deslizando hacia abajo o hacia arriba. Entonces, es simplemente un elevador que puede bajar y subir. Bien, pues esas son las partes del CNC y el aprendizaje que obtuve, pues fueron muchas cosas que aprendí ahí. Como les había contado, yo nunca había armado un CNC y hay muchos componentes que yo no conocía. Pero además me pusieron a hacer, bueno, mi principal tarea fue conectar, digamos, las partes electrónicas, pero también me pusieron por ejemplo, a pintar algunos fierros. Entonces, pues tuve la fortuna de aprender muchas cosas en ese momento. Y bueno, una de las cosas que aprendí, por ejemplo, fue el funcionamiento de un CNC. Pues ya sé cómo funciona un CNC. Las habilidades mecánicas, porque pues también, como les había dicho, me pusieron a pintar, a soldar incluso, pues a atornillar algunas partes mecánicas. Mis habilidades eléctricas, porque una cosa son los circuitos eléctricos, que son los componentes electrónicos, perdón, que son, por ejemplo, los controladores, las tarjetas de adquisición, que son las tarjetas que se conectan a la computadora, los sistemas de control de movimiento, que pues son básicamente pequeñas computadoras, pero otra cosa son las habilidades eléctricas. Hay una diferencia entre electricidad y electrónica, y en la electricidad pues generalmente se utilizan voltajes altos o corrientes altas. Y pues en mis habilidades eléctricas, pues sí, mejoraron porque, por ejemplo, pues yo antes le tenía mucho miedo y creo que está bien tenerle miedo a los altos voltajes, pero pues yo no sabía ni siquiera cómo funcionaban. Si tocaba un cable, yo sentía que me iba a morir, lo cual no es bueno tocar cables, pero hay ciertas ocasiones en que pues no te pasa nada porque no haces tierra o no haces, no
no completas el circuito. Eh, bueno, hay algunas cosas que aprendí ahí. Y pues a mis habilidades electrónicas, que fueron la parte de conectar los componentes electrónicos. Y bueno, eso fue todo eh, por mi parte. Y pues nada más. Pues gracias.